favor, tu favor, Señor, extiende tu favor sobre cada familia en este lugar, los que están en casa, extiende tu favor, Señor. Señor, con estas palabras bendigo a tu iglesia, Señor, bendigo a tu iglesia y dale paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, la paz tuya, la paz con Dios, la paz que proviene de estar reconciliados contigo. Y la paz en nuestro interior, Señor, en medio aún de las adversidades y tormentas, sea la paz de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bienvenidos sean todos. Por favor, tomen asiento. Permítanme un segundito. Tomen asiento, por favor. Bienvenidos, qué alegría saludarlos, qué alegría encontrarnos acá. Quiero pedirles un favor muy especial. Recuerde que aunque estamos todavía en pandemia, entonces los grupos familiares deben dejar al menos una sillita con los que no sean de su grupo, ¿listo? Esa es la única recomendación que les quiero hacer, ¿vale? Al menos una sillita con los que no sean de su grupo familiar, ¿está bien? Para que estemos todos aquí tranquilos, ¿vale? Muy bien, bienvenidos. Estamos contentos de poder congregarnos, de estar aquí como iglesia. Recuerde que la iglesia no son las paredes, somos nosotros, ¿vale? Bienvenidos a los que están en casa. Y muy bien, vamos entonces a empezar ya mismo el mensaje que tenemos. Estamos ya muy cerca de finalizar Hechos. Y en lo particular, yo hacía rato quería dedicarme a enseñar todo este libro, porque es un libro fascinante, es un libro que nos enseña el inicio de la iglesia, cómo la iglesia es revestida de poder, cómo los hermanos empezaron a ir a evangelizar, los retos, los obstáculos, ver el poder de Dios moverse en medio de la iglesia, en fin, y estamos ya por terminar, estamos muy cerca de terminar el libro de Hechos, y hablábamos el domingo pasado acerca de algunas personas a las que Pablo tuvo que ir a dar razón de su fe. Y Pablo ya no le está predicando a gente, digamos, de fuera de Roma, sino que está predicando a la gente de gobierno, a gente del poder. Y veíamos el caso puntual el domingo pasado de cómo Pablo le predicaba a Félix, ¿se acuerdan? De cómo Pablo utilizó dos temas importantes. Le habló acerca del evangelio y le habló acerca también de lo que es el juicio de Dios, de la ira venidera, de cómo eso era un balance, ¿verdad? De cómo debíamos presentar el evangelio. Porque Dios es amor, sí, Dios es amor, pero también Dios va a hacer justicia. Entonces es bueno que tengamos ese equilibrio. Recuerde que una de las cosas a las que a veces llamamos idolatría es adorar otro Dios, pero la idolatría también es adorar un Dios falso. Por eso nosotros predicamos y queremos predicar el Dios, pero ¿cuál Dios? El de la Biblia, ¿cierto? El de la Biblia, el Dios verdadero. Por eso tenemos que decir las cosas. Y otra cosa que me parece importante recordar, ¿por qué nosotros aquí en la iglesia predicamos libros completos? ¿Sabe una cosa? Para la iglesia es de gran beneficio, porque estamos abordando temas que usualmente uno a veces podría saltarse, ¿verdad? Pero la idea es que podamos aprender todo el consejo de Dios, como lo dijo Pablo, todo el consejo de Dios. Y también para mí es un reto. A veces para uno como persona que enseña la palabra, a veces hay temas que son fáciles y uno los maneja muy bien. Pero hay otros en que requiere que uno se tenga que meter a estudiar y estudiar. Así que también yo soy bendecido a la hora de poder preparar el mensaje. Muy bien, entonces quisiera que antes de que leyéramos el capítulo 26, porque hoy vamos a estar dedicados a gran parte del capítulo 26 de Hechos, quisiera remitirme al capítulo 9 un momento, Hechos capítulo 9, versos 15 al 16. ¿Y qué vamos a recordar allí? Vamos a recordar parte del mandato que Jesús le da al apóstol Pablo cuando él se le revela en ese camino hacia Damasco. Dice Hechos 9, versos 15 al 16. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes. Ojo a ese detalle, y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir
por mi nombre. Lo que estamos viendo aquí es una de las indicaciones más claras de por qué Pablo tenía que ir ante personas como Félix, como Agripa, lo vamos a ver hoy. Es porque Dios cumple su propósito. Es como, por ejemplo, recuerda usted que cuando el Señor en Mateo capítulo 28, Él dice que vayan y prediquen el Evangelio, ¿verdad? Y Él dice vayan a ciertos lugares. Resulta que al inicio de la iglesia se quedó atornillada en Jerusalén. Estaban muy amañados, estaban muy contentos allí, pero como el Señor les dijo que tenían que ir de ahí hasta lo último de la tierra, recuerde que el propósito de Dios siempre se cumple. ¿Qué utilizó Dios para sacarlos a ellos de la comodidad de Jerusalén? La persecución. En esa persecución ellos cumplen lo que Jesús había dicho, tienen que ir a otros lugares y hasta lo último de la tierra. Aquí estamos viendo lo mismo en el caso del apóstol Pablo. Pablo tenía planes de ir a Roma de otra manera. Cuando usted lee la carta a Romanos se da cuenta de que él quería ir de otra manera, él quería ir libre, él quería ir y predicar, pero cuando él llega a Roma llega en condición de preso, totalmente diferente a lo que él pensaba. Pero el plan de Dios se cumple sí o sí, porque él vaya y da testimonio delante de reyes. Ahora a Pablo se le da la oportunidad de hablar ante un rey llamado Agripa. ¿Por qué va ante Agripa? Porque cuando Festo lo interroga, no encuentra ningún argumento para castigarlo. Entonces, él sin embargo quería congraciarse con el pueblo judío y entonces Pablo al ver esa situación decide apelar a César, al César. Entonces, en ese tiempo en el que él está allí encarcelado, llega Agripa a visitar a Félix y entonces él le comenta de este preso tan particular que tiene. Y entonces Agripa dice, pues yo lo quiero conocer. Y hoy nos vamos a dedicar a eso. Entonces ahora sí vamos por favor a Hechos 26. Y ahí sí nos vamos a quedar en el resto del mensaje del día de hoy. Hechos 26. Y mira lo que dice allí, Hechos 26. Leamos desde el versículo 1. Entonces, dice el versículo 1 al 3. Entonces Agripa le dijo a Pablo, ¿tienes permiso para hablar en tu defensa? Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos. Porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Primer punto que quisiera que habláramos acerca de esta defensa de Pablo ante Agripa es que Agripa era una persona conocedora de las costumbres judías. Eso es importante recalcarlo. De hecho, Pablo en el versículo 3 lo dice. Dice, porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Herodes pertenecía a toda esa familia, a toda esa casta de los Herodes de ese tiempo. No era el Herodes que había mandado a matar a los niños cuando Jesús estaba por nacer, o ya había nacido, perdón, pero era un descendiente de él, de toda la familia de los Herodes de esa época. Y resulta que Agripa va con una mujer llamada Berenice. Y cuando uno investiga el caso de Berenice, Berenice tenía algo muy particular. ¿Sabe usted que Berenice era hermana de Agripa? Pero lo que dicen algunos historiadores es que Berenice era una muchacha un poco terrible. Porque Berenice, inclusive decían que ella era pareja de su propio hermano. Entonces, dicen también que años más adelante ella tuvo una vida en pareja con el emperador Tito. Y esa es Berenice, esa es la hermana que está acompañando a Agripa. Y decían que habían como muchos comentarios en esa época que nunca se le conoció a Agripa a una esposa. Pero lo que decían las personas es que realmente que su pareja era su propia hermana, Berenice. Imagínense eso. Entonces, ¿qué pasa con Agripa? Agripa era una persona que conocía las tradiciones judías, las conocía. Había sido formado, había crecido en ese entorno. Por eso Pablo cuando ve a Agripa
se llena de esperanza sabiendo que esta persona me va a entender el por qué estoy haciendo todo esto, porque él sí conoce a profundidad las tradiciones judías. Leamos versículos 4 al 8. Y dice: como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? El segundo punto que quisiera compartirles acerca de este texto es que Pablo tenía la confianza en lo que Dios había prometido a sus antepasados. Miren el argumento que él empieza a construir en su defensa ante Agripa. ¿Agripa era conocedor de las Escrituras? Seguro que sí. ¿Agripa era conocedor de los profetas del Antiguo Testamento? Seguro que sí. Y por eso Pablo está empezando a construir su defensa en razón a que la esperanza de la cual Pablo está predicando es una respuesta de lo que Dios había prometido a sus antepasados. Eso es lo que Pablo está empezando a construir en esa defensa ante Agripa. Y ¿saben una cosa? ¿Cuál es el primer indicio del Evangelio en el Antiguo Testamento? ¿Alguien lo conoce? La primera vez que en el Antiguo Testamento se cita la buena noticia de salvación. ¿Quién? Bueno, Juan Bautista está ubicado ya en el Nuevo, pero en el Antiguo, la primera vez. Bueno, hay alguien más atrás de Noé. Bueno, resulta que por allá sí, por allá hay un hombre que tiene la respuesta. ¿Dónde está? Exacto, Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice lo siguiente. Imagínense, está desde Génesis. La primera vez que Dios habla del Evangelio. No está ni siquiera desde que Jesús lo afirma, sino es para que entendamos las raíces tan antiguas que tiene el Evangelio. Y esto es lo que Pablo quiere construir en su defensa. Dice Génesis 3, 14 al 15, dice: entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad, aquí es donde está el Evangelio, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Aquí es donde está el primer mensaje del Evangelio en la Escritura. La buena noticia de Dios. ¿Qué acababa de pasar en Génesis 3? La caída, ¿verdad? Adán y Eva habían pecado, habían desobedecido a Dios. Pero inmediatamente se da la caída, Dios tiene una buena noticia. Dios tiene una buena noticia. Y es que Dios colocaría un hombre nacido de una mujer. Y aquí hay cosas que debemos ver un poco con lupa. ¿Puede un hombre nacer de una mujer sin la intervención de un hombre? Así que aquí nos está hablando de un nacimiento ¿de qué tipo? Virginal, ¿cierto? Así que se está hablando aquí de la Virgen, claro, porque está hablando de que nacería de una mujer. Y aquí empezamos a ver rasgos muy interesantes acerca del Evangelio. Y es que Jesús es nacido por obra del Espíritu Santo. No fue por una relación sexual entre un hombre y una mujer. Y aquí dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia
y la descendencia de ella. La humanidad está dividida espiritualmente en dos tipos. Y así lo dijo Jesús. No se enoje conmigo. Jesús dijo que hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Pero por ahí no hay nadie huérfano. Todos tenemos un padre espiritual. O hay hijos del diablo o hay hijos de Dios. Así que cuando Génesis dice, pondré hostilidad entre tu descendencia y la descendencia de ella, la descendencia de Satanás son todas aquellas personas que nacen en esa naturaleza caída. Y hay una descendencia de ella que son aquellos que por la fe han esperado en la promesa de esta salvación que Dios promete en Génesis 3. Y nos habla de una guerra, de una confrontación, a tal punto que dice que su descendiente, el de la serpiente, dice que le golpearía el talón. Pero el descendiente de la Virgen dice que le golpearía la cabeza, dándole un golpe mortal, de victoria. A eso es lo que se refiere. Hermanos, dejemos claro a partir de este día que la proclamación del Evangelio no es un tema del Nuevo Testamento exclusivamente. Es un tema que se viene hablando desde la misma caída. Desde la misma caída. Y ojo, mujeres, porque a veces se trata de meter que la Biblia es machista. Pero ¿de dónde procede la esperanza de la humanidad? De una mujer. Dios siempre ha honrado a la mujer. Dios siempre. ¿A quién se le apareció el Señor por primera vez después de resucitado? Fue a una mujer. Fue a una mujer. Entonces, miremos todo esto, y es que el mensaje del Evangelio no es algo que se observe desde el Nuevo Testamento. Y ese es el argumento que Pablo quiere construir. La esperanza por la cual se me está juzgando es la esperanza que nuestros antepasados han proclamado desde cientos de años. Eso es lo que Pablo está diciéndole a Agripa. Yo creo que Pablo no lo hizo, pero ¿dónde más vemos a Jesús en el Antiguo Testamento? No lo voy a leer, pero Moisés habló sobre Jesús. ¿Sabe? Moisés habló sobre Jesús. Y Moisés es una persona muy respetada por el pueblo judío. Moisés habló de Jesús. Moisés dijo, profeta como yo, les levantará el Señor. A él escuchen. Moisés lo dijo. ¿Usted sabe quién es el que se le aparece a Moisés en la zarza? Es Jesús mismo. Entonces, démonos cuenta que la proclamación de Jesús y en el Evangelio no es algo meramente exclusivo del Nuevo Testamento. El rey David sí que habló de Jesús. En los Salmos, el Salmo 16, David habla unos detalles en sus salmos de una manera profética tan increíble. Nos habla de que bebería vinagre, nos habla acerca de la traición, muchas cosas. Pero por allá dice, creo que es en el Salmo 22, dice un texto que a veces es un poco complicado, pero dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos bajo mis pies. Está hablando de el Padre y el Hijo, una conversación entre el Padre y el Hijo. Entonces, David habló, y ni qué hablar del profeta mesiánico por excelencia. ¿Cuál es? Isaías. Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Da unos detalles clarísimos acerca de Jesús. Dijo que nacería de una virgen, ¿verdad? También habla acerca de su característica, una por las cuales el pueblo judío lo rechazó. Y es el ser un siervo sufriente. Capítulo 53 de Isaías. Recuerde que ellos esperaban un Mesías que acabara con la ocupación de los pueblos extranjeros. Pero él vino primero a tratar algo más importante que una ocupación. Y es el pecado. El pecado. Él vino a morir por el pecado de su pueblo. Entonces, el tema del Evangelio es un tema exclusivo, o sea, meramente rico, sobreabundante en el Antiguo Testamento, pero muy sobreabundante en el Antiguo Testamento. Y por eso Pablo dice, y se me acusa por eso. Ellos que eran los fariseos, los estudiosos de la palabra de Dios, no eran capaces de ver la línea profética de los argumentos de Pablo. No la podían ver. ¿Por qué? Por su orgullo. Por su orgullo.
porque estaban más interesados en el poder, porque estaban más interesados en permanecer ahí, en controlar las masas, que en realidad ser fieles a Dios. A veces ser una figura de relevancia es un gran peligro. Yo no sé con quién conversaba ayer o antier acerca del peligro del poder. El poder es peligroso. Si uno no se cuida, termina uno convirtiéndose en alguien que uno jamás pensó. Por eso es tan interesante ver cómo los mismos fariseos, que lo veíamos hace unos domingos, eran ellos, toda la casta sacerdotal, eran ellos los que debían ser fieles y predicar a Dios, pero no sucedió así. El Señor constantemente recriminaba a los sacerdotes de su época, porque no predicaban la palabra, porque buscaban sus propios intereses, porque atropellaban a las personas, porque juzgaban sin ser realmente justos. Entonces, mis hermanos, Pablo empieza a construir su defensa a través de unas raíces profundas. ¿Agripa conocía esto? Claro que sí. Claro que sí. Agripa conocía todas estas raíces. Agripa conocía los textos del Antiguo Testamento. Por eso él viene y le expone, mire, por eso es que yo estoy aquí siendo acusado, porque yo creo firmemente en la esperanza que Dios nos anunció desde Génesis. Nos lo ha anunciado por los profetas. Mire lo que dice los versos 13 al 16. Saltemos un poquito y los versos 13 al 16 dicen algo tremendo. Dice, cerca del mediodía su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Jesús se revela a Pablo como el cumplimiento de esa promesa. Lo que Pablo está contando es que él ve el cumplimiento de Génesis 3:15 hecho carne delante de él. Y que ese mismo Mesías que había sido prometido en Génesis 3:15 es quien lo designa para hacer todo lo que está haciendo. Entonces tenemos primero, Pablo habla de las raíces proféticas de su comisión, pero está hablando de que ¿quién lo designó? Lo designó el mismo cumplimiento de esas promesas. Jesús es el cumplimiento de esas profecías. Jesús es el cumplimiento. El gran Mesías prometido y anunciado por los antepasados vino a la tierra, nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Ahora Pablo relata que el Cristo resucitado se le reveló para darle testimonio de ser la esperanza cumplida para el pueblo de Israel y para todos aquellos que lo estaban esperando. ¿Qué dice el versículo 15 y 18 sobre el objetivo de esa aparición? Mira lo que dice. Nos habla acerca, en primer lugar, que lo ha escogido para designarle como siervo. Mis hermanos, cuando Dios nos escoge y nos llama por su amor, nuestra vida literalmente queda condicionada. Quedamos condicionados a Él. Yo no creo, y los que me conocen y me han escuchado predicar saben, yo no creo que el cristianismo sea un tema meramente de líbrame de mis problemas, sino que es un tema de señorío. Es un tema de vengo a ti y tú eres mi Señor y tú mandas sobre mi vida y yo me voy a someter a ti. Eso es el cristianismo, mis hermanos. El cristianismo no es algo del Dios bombero, ¿no? Ven y apaga mis incendios. Y cuando los apagas, uy, gracias, Señor. Y uno sigue viviendo la vida como la venía viviendo antes. Ese no es el cristianismo. El cristianismo es una vida condicionada al Salvador. Por eso Jesús le dice a Pablo que lo ha escogido para designarlo como su siervo. ¿Y cómo cree usted que vivió Pablo después de ese llamado? Como un siervo de Dios. Para Dios, vivió exclusivamente para Dios. También lo escogió para designarlo como testigo.
y le dice de lo que ha visto y de lo que te voy a mostrar en el futuro. Entonces, la función de Pablo es ser una persona que cuenta testimonio de lo que ha vivido, y eso es lo que él justamente está contando acá. Pero miremos, por ejemplo, cuando Jesús le dice, y de lo que te voy a mostrar, está hablando de toda esa revelación que él recibiría en las cartas paulinas. Las cartas paulinas son, por ejemplo, Romanos, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Todas las cartas paulinas son revelación, es lo que Jesús le dice, y lo que te voy a mostrar. No solamente vas a contar lo que has vivido, sino vas a contar todo lo que yo te voy a mostrar. Nos está hablando de esa función profética, ¿no?, que el Señor le había dado a Pablo. Ahora, mis hermanos, a través de ese mensaje anunciamos una luz gloriosa. Porque dice el versículo 17, y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Mis hermanos, a veces nos preguntamos, ¿por qué a veces en la iglesia no tenemos otro tipo de actividades? Es que, ¿sabe una cosa? Cuando usted mira lo que Dios le encarga a Pablo, ahí está muy clara la tarea. No le está diciendo pónganse a hacer payasitos, no se pongan a hacer teatro y otras cosas. ¿Cuál es la tarea primordial de la iglesia? Predicar a Jesús. Esa es la tarea principal. Mira, claramente hay una cosa que a mí me encanta de lo que Jesús le dice en estos versículos, y es acerca de la luz. Cuando nosotros predicamos, ¿sabe qué está llegando a cada persona? La luz de Dios. Y por eso predicamos. Por eso Dios le dijo a Pablo, predica, para que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz. Cada vez que predicamos, nuestras tinieblas también son expuestas, ¿sabes? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo a veces leo la Biblia y a veces siento que Dios me está hablando muy claro. Que no le puedo decir, ¿será conmigo? ¿O será con otro? No, el Señor es muy claro. Porque la luz de Dios expone nuestras tinieblas, ¿verdad? Pero lo bello de eso es que no es para avergonzarnos meramente, es para traernos hacia su luz admirable, donde vivimos con una verdadera plenitud de vida. Él dice, para que les abras los ojos. Hermano, qué bello que tú puedas reconocer hoy la bendición que Dios te ha dado de poder llevar el evangelio a otras personas. Cuando tú abres la palabra de Dios y cuando tú les expones a ellos el consejo de Dios, estás siendo un portador de luz divina hacia esas personas. Muchas veces las personas vienen a nosotros, el pueblo cristiano, en busca de consejo, porque saben que somos personas que buscamos a Dios. Y qué importante que podamos abrir nuestra Biblia, decirle, querido, quiero decirte esto que Dios dice. Mis palabras no harán una diferencia, pero la palabra de Dios sí. Abre la palabra y muéstrale la luz del Señor a esa persona que está en tinieblas, que está confundido, que está en pecado. No dudemos en confiar en el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios. No tengamos temor. Y saben una cosa, Pablo seguramente que sí que sabía utilizar la palabra. Y por eso él se toma el trabajo de argumentar ante Agripa todas estas cosas. Leamos versículos 19 y 20, por favor. Dice el versículo 19 y 20, por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. ¿Sabe una cosa? Pablo argumenta que su labor es una respuesta en obediencia a una visión de lo alto.
nosotros debemos responder en obediencia a la visión del Evangelio, porque no es terrenal, viene de lo alto. Debemos corresponder a esa visión. Es mucho más superior que si nos comisionara el presidente de nuestro país, que si nos comisionara la ONU, que si nos comisionara una organización extranjera de mucho poder. Es mucho más alto que eso. Viene de lo más alto, del Dios Altísimo. De ahí viene la comisión del Evangelio. Y por eso Pablo dice que él obedeció a esa visión celestial. Mis hermanos, ¿cuál era el encargo? Y me encanta porque Pablo es muy sencillo. El versículo 20 dice que primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles. Y hay 2 punticos ahí. ¿Qué les predicó primero? Que todos tienen que arrepentirse. Mis hermanos, recordemos, cuando presentamos el Evangelio, lo primero que debemos hacer es un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Si una persona se le presenta el Evangelio simplemente como, es que Dios va a proveer para tus necesidades, estamos fallando en la presentación del Evangelio. Debemos empezar por reconocer que todos somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Ahí se empieza. Yo les he contado acerca de una vez que escuché a Yokoi Kenji, y Yokoi Kenji decía que él había ido a un lugar donde hay gente con mucho dinero. Y él decía, imagínense yo presentar el Evangelio diciéndole, por ejemplo, a los de Arabia Saudita, decirle a ellos, Dios los va a prosperar. Entonces, la pregunta es, ¿impactará realmente a una necesidad para esos saudíes? ¿Ustedes qué dicen? Imagínense, tienen más plata, Dios mío, que decirlo, tienen mucho dinero. Entonces, tenemos que ir a la realidad que el Evangelio sí expone. Y es que Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice todos, no hay ninguno que esté exento. Por eso, Pablo dice que lo primero que hay que hacer es un llamado al arrepentimiento. Hay que abandonar nuestros caminos que no son agradables a Dios. Hay que abandonar ese estilo de vida alejados de Dios. Es un llamado al arrepentimiento. Pero ¿será que el arrepentimiento es suficiente? Mira lo que dice después. Y volver a Dios. Y volver a Dios. ¿Sabes? Una de las cosas que a veces es necesario corregir es nuestra predicación moralista. Es que esto está mal, esto está mal, esto está mal y esto está mal. Y si tú haces esto, entonces Dios te va a recibir. Es una predicación moralista. Debemos predicar con base en la cruz. Porque somos aceptados es por los méritos de Jesús. Una predicación basada en la cruz. En la cruz. ¿Por qué podemos ser agradables a Dios? ¿Quién me responde? ¿Cómo podemos ser agradables a Dios? ¿Obedeciendo? ¿Obedeciendo qué? Ok, pero quiero planteárselo de otra manera. Yo puedo, porque esto lo puede decir, por ejemplo, personas de otras religiones. ¿No? Es que yo, si me porto bien, soy aceptado por Dios. ¿Usted qué dice? ¿Sí me está captando lo que le quiero decir? Eso se llama moralismo. Creer que, bueno, yo me porto bien, entonces Dios me va a bendecir. Pero el Evangelio es otra cosa. El Evangelio es que yo me paro en los méritos de Jesús y por eso puedo ser bendecido. ¿Sí me van a entender? Esa es la diferencia. Entonces, mira, Pablo dice, primero hay que arrepentirse y volvernos a Dios. Volvernos a Dios. De nada nos sirve querer ser buenas personas si no nos volvemos a Dios. Tenemos que volver a Dios. Y de eso se trata la parábola del hijo pródigo. De ese hijo que se fue, malgastó todos sus bienes, pero volvió a su padre. Por eso debemos volver a Dios. Y ahí sí viene lo que ustedes estaban diciendo. Dice que todos tienen que arrepentirse de sus pecados
volver a Dios, ¿y qué dice después? Y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Las buenas obras no son un medio para llegar a Dios. ¿Pero qué son entonces? Una evidencia. Una evidencia de mi salvación. O una evidencia. Por sus frutos los conocerán. No le crea a aquel que dice ser cristiano y vive como un impío. No le crea. Está mintiendo. No ha nacido de nuevo. No conoce a Dios. Porque el que es de Dios no practica el pecado, lo dice Primera de Juan. Entonces, Pablo está dando cosas muy puntuales. Finalizo con esto. Leamos versículos 21 y 23. Dice, unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. Increíble que Pablo esté arrestado y que haya sido intentado de matar por esa razón. ¿Usted quién cree que está detrás de todo eso? ¿Satanás? ¿Satanás? Versículo 22, pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. La predicación de Pablo a Agripa es una predicación que tiene una línea profética, una línea de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué utiliza Pablo este argumento? Porque Agripa era conocedor de las tradiciones judías. Y como él le iba a ayudar a este hombre a tomar una decisión, entonces, mira, Pablo utilizó ese argumento tan interesante, ¿no? Mira, nadie se muere en la víspera, por ahí dice el dicho. ¿Por qué Pablo no murió cuando lo apedrearon? Bueno, realmente murió y Dios lo resucitó. Así es lo que dicen por ahí. ¿Por qué Pablo no murió hasta ese momento? ¿Por qué razón? Porque no había cumplido todavía el propósito. Y eso es básicamente lo que Dios le dice, tranquilo, usted va a cumplir mi propósito. Usted lo va a cumplir. Y ahí sí lo llevaré a mi presencia. Dice finalmente, voy a saltarme a lo que le dice Pablo al rey Agripa en el 26. Dice, y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares. Qué valiente era Pablo. Y dice, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted le cree a los profetas? Yo sé que sí. Tremendo, ¿no? El rey que supuestamente iba a interrogar, terminó siendo interrogado. Porque le dice, ¿usted le cree a los profetas? Yo sé que sí. Qué bello esto. Qué bello cómo Pablo pudo presentar esa defensa del Evangelio de esta manera tan brillante. Y dice, pues yo sé que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Como la gran mayoría de las sectas, su nacimiento se da en eventos que nadie pudo ver, nadie conoce, con un grupo de una, dos, tres personas, y de ahí surgen las sectas. Pero el cristianismo, toda la historia del Evangelio fue hecho delante de multitudes de personas. No es algo oculto. Por eso él dice, no se hicieron en un rincón. Toda la gente lo sabe, todo eso se discutió a voces. Esto sacudió la historia de la nación. Y entonces, dice Pablo, ¿usted le cree a los profetas? Qué pregunta tan importante. El Evangelio tiene raíces del Antiguo Testamento. Los profetas anunciaron a Jesús y él estaba siendo enjuiciado porque él sí creía en esa esperanza. Él sí creía en esa esperanza. Y entonces Agripa le responde con una respuesta muy, muy por debajo de lo que se esperaría. Versículo 28. Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme
para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Qué triste esa respuesta. Finalizo con esto, mis hermanos. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a estar como Agripa. Y le voy a explicar por qué. Porque vamos a tener que decidir si queremos seguir siendo del grupo de personas que quieren vivir para sí mismos, que quieren seguir aferrados a su buen nombre, a sus posesiones, a su cultura, aquello que supuestamente les da una seguridad, o lo dejamos todo por correr al Cristo de la Biblia. Todos nosotros nos vamos a ver así, de alguna manera. Y no una, sino le digo varias veces. Tendremos que ser expuestos. Seguramente esta predicación tocó fibras profundas en Agripa. Pero él prefirió ¿qué? Quedarse escondido bajo ese manto de, ¿por tan poco crees que me vas a convertir en cristiano? Quería congraciarse con las personas que estaban alrededor de él. Mis hermanos, el día del juicio, vamos a ver lo importante que es haber estado del lado correcto. El día del juicio. Les compartí el día de ayer en las redes de la iglesia un versículo de Daniel capítulo 12, donde habla de que Jesús va a juzgar entre vivos y muertos. Qué importante que la tengamos clara. Y ¿sabe una cosa? Esa decisión no la podemos tomar después de morir. Debemos escoger el lado correcto si es posible y preciso ya mismo. Es una decisión que no se puede posponer, porque uno puede salir de aquí, pero no sabemos si nos volveremos a ver. No lo sabemos. ¿Cómo estamos hoy delante de Dios? ¿Cómo estamos hoy delante del Señor? ¿Le hemos creído a los profetas del Antiguo Testamento? ¿Le hemos creído a la profecía de la Biblia? ¿Le hemos creído al anuncio de ese maravilloso ser llamado Jesucristo que derrotó a Satanás, que le pisoteó la cabeza? ¿Le hemos creído al Padre Celestial que ha dado testimonio de que Él es el Mesías? No podemos nosotros seguir envueltos en el manto de yo soy de acuerdo a donde me esté ubicado. Seré mundano cuando esté con los del mundo, seré cristiano cuando estoy con la iglesia. No podemos jugar ese juego, mis hermanos. No puedo parecer del mundo cuando estoy en el mundo. Tenemos que definirnos hoy, iglesia, porque Agripa no se decidió. Agripa dijo, ¿por tan poco crees tú que me voy a volver yo cristiano? ¿Creíste que me ibas a convencer? Pues mis hermanos, yo sí quisiera, si Dios me diera la oportunidad hoy, de que todos fuéramos hoy convencidos de la importancia de creer en Jesús. Yo no sé si este mundo se vaya a acabar mañana. Yo no sé. Pero no deberíamos tan solo pensar en si el mundo se acaba mañana. Es si voy a tener vida mañana. Así de urgente es creer en Jesús. Por eso, en esta mañana, revisemos en qué lado estamos. Revisemos en qué lado estamos. Seamos de una misma cara en todo lugar. Primeramente porque hay un Dios que nos ve. Segundo, porque como Pablo dijo, debemos dar testimonio, debemos dar evidencias de que hemos creído en Jesús. Seamos de una sola cara. Seamos de una sola cara. Aquí, cuando estamos a solas, cuando estamos con una multitud, seamos una misma persona. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti por esta reflexión que hemos tenido en este día, Padre Santo. Queremos bendecirte, Señor. Gracias por este mensaje del día de hoy y porque podemos ver la valentía de tu siervo al exponer las raíces tan antiguas y fieles del Evangelio, Señor.
Señor, también gracias porque así como se ha cumplido lo que ha sucedido, lo que falta por cumplirse también se cumplirá, Señor. Por eso estamos gozosos de saber que nuestra redención se acerca. De saber, Señor, que si hemos confiado y hemos puesto nuestra esperanza en Jesús como Señor y Salvador, podremos ir a tu presencia con toda tranquilidad, sabiendo que el castigo precio de nuestra paz fue sobre Cristo. Gracias porque en Él tenemos reconciliación con Dios. Señor, queremos meditar hoy si hay algunos aspectos de nuestra vida que deban cambiar, porque tú también hoy nos llamas al arrepentimiento. Señor, si en algo debemos cambiar, ayúdanos. Queremos volvernos a ti de todo corazón. Queremos demostrar que realmente hemos cambiado, Señor. Padre, ayúdanos siempre a ser personas de un solo doblez, donde quiera que estemos, que en el trabajo nos conozcan como personas que te amamos, de principios, de valores, transparentes, honestos, serviciales, amorosos, personas que reflejamos a Jesús, como también cuando estamos a solas, cuando no hay nadie que pueda juzgar nuestros actos, también podamos entender que aún en lo más profundo del mundo, ahí también estás tú. Y podemos vivir de una misma manera, Señor. Gracias por este mensaje y perdónanos. Tal vez hoy sea el día, Señor, en que debemos dejar de andar con un pie en el mundo y con otro pie en el Evangelio. Ayúdanos, aquellos que de pronto tengamos algún tipo de lucha con este tema, Señor, a ser verdaderamente cristianos. Cristianos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Muy bien, ya para terminar, dos cositas importantes. Recordarles que tenemos nuestro tiempo de oración a través de Facebook los miércoles a las 8 de la noche. Dios nos ha dado un tema muy especial, que es la perseverancia. Estamos orando por la perseverancia en la fe. Entonces, le invito para que se una, estemos orando por este tema, la perseverancia. Y finalmente, aquellas personas que deseen apoyarnos con sus ofrendas voluntarias, se los agradecemos. Que Dios sea bendiciéndoles grandemente y qué bueno que usted pueda apoyar esta obra. Así que vamos a orar por las ofrendas. Señor, gracias te damos en esta mañana por las ofrendas, por la bendición, Señor, que tú has dado a mis hermanos. Permite que ellos también puedan apoyar tu obra, Señor, con sus recursos. Por favor, bendice sus empresas, la obra de sus manos, Señor. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga y una excelente semana. Un fuerte abrazo.